Quiero comenzar con una frase que dijo Gandhi. Tus creencias se convierten en tus pensamientos se convierten en tus palabras se convierten en tus acciones se convierten en tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores se convierten en tu destino. Hoy quiero hablarles, amada iglesia, acerca de lo importante que son las creencias. Di conmigo, las creencias. Y quiero que me acompañes ahí con tu Biblia, San Juan capítulo 3, versículo 17 al 18. San Juan 3, 17 al 18. Habla aquí esta parte de la escritura algo muy importante tocante a qué es lo que tenemos que creer, o a quién más bien le tenemos que creer. Y dice aquí: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para condenar al mundo? Para salvar al mundo. Y el 18 dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Será importante las creencias? Pues aquí dice que si creemos en Jesús, seremos entonces salvos, no seremos condenados. Pero si no creemos, dice, ya de antemano han sido condenados. Así que nuestras creencias son muy importantes. Y quiero comenzar con lo más obvio. ¿Y qué es una creencia? ¿Qué es una creencia? Porque muchos de nosotros no hemos entendido todavía este concepto tan claro. Ahora te voy a decir algo muy importante. Todos tenemos creencias. Tú tienes creencias. Crees en algo o crees en alguien. Creemos en muchas cosas. Incluso, ¿verdad? Estas creencias, lo vamos a ver más adelante, nos dominan en toda nuestra forma de vivir. Por eso comencé con estas palabras de Gandhi, y a través de estar estudiando acerca de las creencias me he dado cuenta que no solamente los cristianos, no solamente algunos pastores creen en la importancia de las creencias o cómo se desarrolla esto, sino que aún muchas personas, aún externas de estudiar la palabra, creen en lo importante de esto. Y te repito lo que Gandhi dijo, o sea, tus creencias se convierten en tus pensamientos. Tus pensamientos se van a convertir en tus palabras se convierten en tus acciones en tus hábitos, y tus hábitos en tus valores, y tus valores se convierten en tu destino. Así que son sumamente importantes las creencias. Lo que tú creas te va a llevar al cielo o al infierno, conforme a lo que está escrito aquí. El que cree en el Hijo no es condenado, el versículo 18, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y qué es una creencia? Según el diccionario de la Real Academia Española, creencia se define como el firme asentamiento y conformidad con algo. El firme asentamiento y conformidad con algo. Por ejemplo, cuando yo te digo Dios es bueno y tú dices amén, tú estás asentando eso, estás en conformidad con eso. ¿Sí me explico? Pero algunas cosas hemos dicho como perdona aunque no te pidan perdón, y ahí ya a veces ya no decimos amén, porque ya no estamos conforme, ¿sí? O asentando eso. Entonces dice que la creencia es un firme asentamiento y conformidad con algo. Pero escucha bien esto: la creencia es la idea que se considera verdadera, a la que se da por completo crédito como cierta. La creencia es la idea que se considera verdadera, a la que se da completo crédito como cierta. También creencia viene, y esto es en términos sencillos, la creencia viene, ¿cómo se forma una creencia? La creencia se forma por la repetición, la información que nos repiten una y otra vez, y normalmente desde nuestra niñez. O sea, en tu niñez dicen que desde los 0 hasta los 8 años, antes decían a los 11, a los 12,
y después le bajaron a los 10 y ahora dicen que desde los 0 hasta los 8 años se forman la mayoría de nuestras creencias. Eso es lo que dicen los estudiosos, los que están estudiando este tema. La creencia viene por una información repetida, no de una sola vez, sino repetida. Por ejemplo, muchos de nosotros entramos al cristianismo con una creencia de no vayas con los hermanos porque están bien locos, te van a lavar el cerebro. ¿Cuántos les pasó eso? No se hagan. Sí nos pasó eso. Y luego más que empezaba uno a danzar como trompo chillador aquí, y que empezaba a dar vueltas y decías, ¿y ahora? Y después en los cantos de adoración ya le salían sus lágrimas. Estos bipolares sí están bien locos. Y nosotros venimos con muchas creencias. Incluso venimos con la creencia de Dios es malo, Dios te castigó. Por ejemplo, cuando la mamá mandaba al hijo a hacer algo y entonces el hijo, ¿verdad?, no iba y era desobediente y se caía. ¿Qué le decía a la mamá inmediatamente cuando se caía? Ya ves, y estaba ahí aún en el suelo llorando el chamaco. Y le decía a la mamá, ya ves, Dios te castigó por desobediente. Y fuimos creyendo que Dios es malo. La información repetida. Entonces, ¿cómo se forma? Ya vimos que es una creencia. La creencia concretamente es una idea que nosotros consideramos como verdadera. Eso es la creencia, o sea, una idea que nosotros consideramos como verdadera y que le damos completo crédito como cierta. Pero ¿cómo se forma una creencia? Se forma por la información repetida. Dios es malo. O cuando éramos niños, ¿qué nos decían continuamente? Eres un tonto. Y llegó un momento en que, es un ejemplo nada más que estoy poniendo, porque así les ha pasado a muchas personas. Le dice el papá, pásame ese vaso. Y el niño ahí va, medio temblorín, porque el padre es un neurótico anónimo, ¿verdad? Y va y se le cae el vaso, se le resbala, no sabe cómo. Y entonces lo tira. Y el padre desde lejos, ya ves que te dije que eras un tonto. Y ahí, después de tantas veces que le repitieron eso, ahí tal vez él o cualquiera de nosotros abrió su mente y dijo, ciertamente soy un tonto. Y ahí lo creyó. Ahí se formó esta creencia. Entonces la creencia se forma por la información repetida que nosotros recibimos como verdad, aunque no siempre sea así. De hecho, quiero decirte algo muy importante. La mayoría de lo que creemos no es cierto. Son creencias incorrectas. Dios no es malo si tú lo crees. Y todo en Dios tiene una solución si piensas que ya te vas a quedar así, que no vas a salir de esa. Dice la gente, y lo dice con razón, al final del túnel, al final de la oscuridad, siempre está la luz. Y cuando se pone la cosa más intensa, si nosotros nos agarramos fuerte de la mano de Dios, Él no sé cómo lo hace, pero hace el milagro de volvernos a levantar aún del polvo de la tierra. ¿Cuántos creen eso? Entonces, la creencia es información repetida que nosotros hemos aceptado como una verdad y que la mayoría de esta información no es cierta. Pero hay muchas creencias que nosotros tenemos y la mayoría son incorrectas. Si pusiéramos en un pizarrón gigante cuáles son nuestras creencias, la mayoría de estas creencias son incorrectas. No son verdaderas, no son correctas. Y también me di cuenta que las creencias nacen por un fuerte deseo. Por un fuerte deseo. Muchos de nosotros lo que creemos es por un fuerte deseo que hay en nuestra alma, en nuestro corazón. Muchas de estas creencias, que estos deseos ha habido en el ser humano, los han llevado, incluso, escúchalo bien, a hacer religiones y sectas. Tienen tanto ese anhelo, ese deseo. Por ejemplo, alguien que hay una creencia así, puedes buscar a Jesús y puedes tener 7 esposas. El que sacó esa creencia de 7 esposas, ¿por qué la sacó? Pues porque no quería ser fiel a una sola. Entonces muchas creencias que tú y yo tenemos son por un fuerte deseo. Y este fuerte deseo nos ha llevado a creer cosas incorrectas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo.
La persona que tiene el deseo de robar, no solo la necesidad, sino el deseo de robar. Incluso hay un espíritu. Yo conocí a una persona que me decía: ni tengo necesidad ni nada, pero no sé por qué me traigo las cosas, pastor. Le robo a mi mamá, es en serio, no es broma. Y parecía imán que se le pegaban las cosas. Ya cuando veía, ya las traía ahí y decía: yo estoy enferma, así me dijo. Y le digo: no, tienes un espíritu ahí. Y entonces Dios la liberó de eso y ya no volvió a robar. Después de eso no encontré mi cartera, pero yo creo que sí Dios la liberó. No es cierto, sí la encontré, hermanos. La tengo bien aguardada aquí. Entonces, por ejemplo, la persona que tiene el deseo de robar tiene la creencia esto, escúchalo bien: yo robo en la empresa porque es como quitarle un pelo a un gato. Además, el jefe es un injusto conmigo, me paga bien poquito. Yo no estoy haciendo nada malo, es justo. Y de ahí vienen muchos Robin Hood. Le robo a los ricos para darle a los pobres. Es una creencia. Y Robin Hood, por decirlo así, no sé si existió o no, pero Robin Hood tenía la creencia de que era bueno robar para darle a los pobres. Entonces, ¿por qué nació esa creencia en Robin Hood? Porque tenía un fuerte deseo. ¿Por qué muchos esposos les pegan a sus esposas? Por una creencia. Por una creencia, un fuerte deseo que tienen, que no controlan la ira y le pegan a la esposa. Y si tú y hablas con ellos y dices: no, espérame, antes de que me vayas a juzgar porque ya le puse la nariz como de payaso toda roja porque ya la golpeé, antes de que me juzgues te voy a decir por qué lo hice. Y empiezan ellos, escúchalo bien, a justificar sus creencias. Nosotros creemos lo que queremos creer, pero pocos creen la verdad. Todos nosotros creemos lo que queremos creer. Hoy en día la gente ha sacado a Dios de sus vidas y dice que Dios no existe. Ellos creen lo que quieren creer. Muchos de los que estamos aquí, aunque ya llevamos años de cristianos, no todos creemos lo mismo. No todos creemos, y ahorita lo vamos a ver, que es importante congregarse. No todos creemos en el poder de la oración. No todos creemos que es bueno ayunar. No todos creemos en las mismas cosas, aunque somos cristianos, porque cada quien decide lo que quiere creer, pero pocos creen la verdad. ¿Sabes? La Biblia dice que no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. ¿Qué significa eso? Que todos somos iguales delante de Dios. Pero hay todavía mucho machismo dentro de la iglesia y muchos creen que son superiores a la mujer, por eso la tratan mal. Por eso se comportan así con sus esposas. Y hay algo muy importante: al no querer cambiar ciertas creencias y ciertas cosas, nosotros las justificamos. O sea, cuando tú ya no quieres cambiar, te han dicho: oye, supérate, vamos a hacer este negocio, viejo, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. No, yo estoy bien así, con mis 5 pesos por semana. Yo estoy bien. ¿Qué te falta, mujer? La ves a la mujer y le sale un dedo por ahí del zapato porque ya no tiene. ¿Qué te falta? Pero esa persona justifica porque no quiere cambiar eso. ¿Por qué no te entregas más? Ya es el tiempo de que sirvas. Mira, tú ya conoces un montón de la palabra. Estoy esperando el tiempo de Dios. Justificamos lo que no queremos cambiar. Dile al que está a tu lado: no justifiques lo que no quieras cambiar. Mejor dilo: no quiero y ya. Ahora, de alguna de otra manera, si somos honestos, casi todos justificamos nuestras creencias. Casi todos justificamos nuestras creencias porque no queremos cambiar eso y porque no queremos recibir la verdad. Yo he visto algo normalmente en la mayoría de las personas que yo les predico, y es lo siguiente: la mayoría de las personas que yo les predico por primera vez o les evangelizo, les comparto de la palabra de Dios por primera vez, la mayoría que no acepta, hay una razón muy importante, y es que le tienen miedo a la verdad. Le tienen miedo a la verdad. Pero nosotros no le deberíamos de tener miedo a la verdad, sino que deberíamos de abrazar nosotros la verdad, porque la verdad nos hace libres. La verdad nos da libertad. Ahora,
¿por qué ponemos muchos pretextos? ¿Por qué buscamos una creencia para justificar nuestra acción? Es una pregunta. ¿Por qué buscamos una creencia? Tener una creencia. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una creencia, tú sientes una libertad, entre comillas. Fíjate bien, espero que me esté dando a entender y que tú me prestes toda tu atención, por favor. La mayoría de nosotros, ciertas áreas no las queremos cambiar, ¿ok? Ese es el paso número 1. No queremos cambiar ciertas áreas. Por ejemplo, el machista no quiere cambiar eso y quiere seguir golpeando a su esposa o creerse superior a ella. Tiene esa creencia, ¿verdad? No la quiere cambiar. Ciertas cosas no queremos cambiar. Pero ¿por qué muchos de nosotros buscamos una creencia para que nosotros no cambiemos ciertas cosas? Porque cuando buscamos la creencia, nosotros nos volvemos, entre comillas, libres. Fíjate bien, te voy a poner este ejemplo, que nadie se vaya a ofender. Muchos en el internet, como cristianos, están buscando encontrarle 3 pies al gato en la cuestión del diezmo. Muchos no quieren diezmar. Su deseo es: no quiero diezmar, ¿por qué le voy a dar? ¿Por qué voy a enriquecer a ese pastor? Y todas estas cosas que ya sabes que dice la gente. Tú no, pero los de Tangamandapio sí. Yo no quiero diezmar, yo no quiero diezmar, yo no quiero diezmar. Es un robo eso. Los pastores están enriqueciendo cada vez más. O sea, no sé cuántas flotillas de carros allá ves que tienen mi nombre. Pero así piensan. ¿Por qué busco una creencia? ¿Por qué busco esa información en internet? Porque quiero que me diga un pastor o varios que no es bueno diezmar. Y cuando yo recibo esa creencia, me libero ¿de qué? De la conciencia. Me libero de la conciencia y ya cuando pasan el alfolí y yo nada más se lo paso o me hago disimulado y sigo aplaudiendo, ya no me pesa, ya no me siento mal. Mira, muchas personas creen que es bueno, por ejemplo, ser homosexual, que así Dios los hizo, que es su naturaleza, y cuando ellos lo creen que es bueno, ellos se liberan. ¿De qué se liberan? Ya no tienen culpa, ya no se sienten avergonzados. Al contrario, si tú te das cuenta, ellos se exhiben más, porque ya se liberaron. La creencia te libera, pero es una libertad. Si la creencia es incorrecta, entonces es una libertad falsa. ¿Cuántos están entendiendo esto? Esto es para las personas, en primera, que están despiertas; segunda, que están atentas; y tercera, que quieren cambiar. Si tú tienes esas 3 cosas, entonces tú me estás entendiendo. Buscamos muchas creencias, amada iglesia. Por ejemplo, si tú no quieres ayunar, tú vas a buscar y te vas a ir con alguna denominación de la rama del cristianismo donde dicen que el ayuno ya no es válido porque Jesús ayunó por nosotros y que es un sacrificio, por lo tanto ya no tienes que ayunar. Y entonces, como tú ya no querías ayunar y encuentras esta creencia y la haces tuya, dices: de aquí soy, ya no hay que ayunar. Ya ves, entonces yo no sé para qué tanto ayuno hay con ese pastor Luis Felipe. Y encontraste eso. Y así vamos encontrando cada religión, cada secta. Por ejemplo, si tú no quieres ser fiel a tu esposa, te vas a ir con los mormones, 7 mujeres. No puedes con una. ¿Quieres 7 en serio? Se te va a caer más el cabello. Es que algunos vienen conmigo y me dicen: ya no puedo, pastor. Y yo la veo que es como un angelito, tiene aquí su arito. Imagínate 7. Entonces, el justificarse es la manera de demostrar que lo incorrecto que yo estoy haciendo es correcto. Te lo voy a volver a decir. El justificarse es la manera de demostrar que lo incorrecto que yo estoy haciendo es correcto. ¿Ya ves? Estábamos todos mal en esa iglesia, todos estábamos mal. Ya ves que sí puedo ser homosexual, mamá. Ya ves que sí puedo tener varias mujeres.
Ya ves que es malo diezmar, es un robo. Y tú le vas buscando. Tú le vas buscando, amada iglesia. Ahora, ¿cómo justificamos las malas creencias? ¿Cómo justificamos las malas creencias? La primera es que quitamos la verdad. ¿Cómo yo justifico una mala creencia? Por ejemplo, eso de las 7 mujeres no es correcto. ¿Todavía tienes dudas? ¿O si estás bien seguro? ¿O todavía estás en veremos? ¿Están muy callados, hermanos? Entonces, por ejemplo, ¿cómo justifico una creencia incorrecta o mala? Quito la verdad. Muchas personas, por ejemplo, dicen, no existe el infierno, y lo quitan. Incluso varias personas que estudian la palabra dicen, es que infierno viene del latín infierno, y no es bíblico. Y Jesús se estaba refiriendo a un infierno aquí en la tierra. Cuando te toca una mujer de esas neuróticas anónimas, es un infierno. Así que no existe el infierno, y ya lo quitaron. Pero también hay varias sectas, escúchalo bien, porque yo leí hace años un libro, hace como 3 años, un libro que dice las sectas. Y hay varias sectas en las cuales dicen que no hay pecado, que el pecado es una ilusión. Así que si tú matas a alguien, eso no es pecado. Y si violas a un niño, eso no es pecado, porque es una ilusión. Por eso te digo que cada quien quiere creer lo que quiere creer. Y esto que te acabo de decir, de que no existe el pecado, hay personas que lo creen. Y dice, todo es relativo. Y yo no sé si están fumando marihuana en ese momento, porque hasta dicen, todo es relativo. Nada es real. O sea, no existe la verdad, no existe la mentira, todo es relativo. O sea, si yo mato a un niño, ¿es relativo? ¿O qué? Entonces quitas la verdad. También hay gente que quita la verdad tocante a los demonios y dice, tú batallas con tus propios demonios. No existen estos seres espirituales llamados demonios. No existen estos espíritus malignos llamados demonios. Todo está aquí. Y así quitan la verdad. Pero también están tergiversando la verdad. Tergiversar significa dar una interpretación errónea o falsa. Aparte de que quitan la verdad, de plano la quitan. Fíjate, te voy a contar una historia que contó el evangelista internacional Josué Irión. Y él dice que en tal país, porque él ha recorrido el mundo muchas veces, muchos países, en tal país dice que él vio a una persona, creo que en el metro, si no mal recuerdo, o en el transporte público, pero vio a una persona que tenía un libro negro. Sabes que las Biblias antes eran así como esta, o sea, eran negras, incluso le decían el libro negro, pero no por de brujería y demás, sino porque era negro. No había Biblias de colores como hoy en día. Entonces vio que tenía una Biblia, pero no estaba muy seguro porque su Biblia estaba muy delgada. Y tú sabes que las Biblias son gruesas, y estaba muy delgada su Biblia. Entonces él se acerca y le dice, oye, ¿tú traes una Biblia en tu mano? ¿Es una Biblia eso? ¿Es el libro que tienes ahí? Y dice, sí, es una Biblia, yo soy cristiano. Y entonces él se le queda viendo, pero tu Biblia está muy delgada. ¿Por qué está tan delgada? Dice, te voy a explicar por qué. Porque tenemos un pastor tan inteligente y tan sabio, que cuando leemos una parte de la escritura y él dice que recibe revelación de Dios y que eso es incorrecto, le dice a nosotros, arránquenla. Y entonces, pues de tantas veces que la hemos leído, ya quedó así, delgada, ya arrancamos casi todas las hojas. Y mira lo que dice aquí, Mateo capítulo 5 versículo 43. ¿Cómo tergiversamos la verdad? Mateo 5, 43. Escucha cómo dice esta palabra. Oíste,
o sea, en el pasado, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estoy enseñando de tergiversar, de una mala interpretación? En el Antiguo Testamento, Dios mandó a que se amara al prójimo, que nos amemos los unos a los otros, pero nunca dice que se tenía que aborrecer al enemigo. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Oíste que fue dicho. ¿Qué dice ahí? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Repito, en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios, Dios le dio mandamientos y le dice, amarás a todos tus hermanos, a tu prójimo, pero nunca dice que aborrezcan al enemigo. ¿Y por qué está diciendo aquí Jesús que eso es lo que habían oído? Ama a tu prójimo pero aborrece a tu enemigo. Porque esa parte de aborrecer a tu enemigo, los fariseos lo habían inventado. ¿Y por qué lo habían inventado? Porque no querían amar a sus enemigos. Por eso Jesús, versículos después, dice, pero yo te digo, ¿qué dice ahí en el 44? Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos y bendice a los que te maldicen. ¿Sí entiendes eso? ¿Cómo ellos iban ya con una creencia como si estuviera en la Biblia? Los fariseos habían dicho, sí, ama a tu hermano, pero a nuestros enemigos los tienes que aborrecer. Y eso Dios nunca lo había dicho. Nunca había dicho aborrece a tus enemigos. Nunca lo había dicho. Eso lo inventaron los propios hombres porque no querían amar a sus enemigos. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas cosas has inventado porque no quieres hacerlas? Hemos inventado cosas, hemos inventado creencias y lo peor que como cristianos decimos, yo tuve un sueño, yo tuve una visión, Dios me dijo que hiciera esto y eso no fue así. Sabes, hay hombres y hay mujeres que han dicho, Dios me dijo que ya deje a mi esposa. Y la dejan y Dios nunca les dijo eso. Y al mes ya están con otra. ¿Casualidad? ¿O planeación y astucia diabólica? Y están con otra. No sé de dónde salió esta mujer, pero era la que estaba esperando. Me la recomendó el Señor porque el Señor sabe los anhelos de mi corazón. No, ya era algo planeado y metemos a Dios en nuestras maldades. Eso es lo peor que nos ha pasado como cristianos. A mí cuántas personas me han dicho, Dios me dijo que ya me fuera de la iglesia. Y le digo, ¿y cómo te dijo? Pues me lo dijo ya. Y ya me voy. Bueno, pues ya vete. Dios te bendiga. Después de 2 años o de 3 años vienen otra vez. Y no que Dios te había dicho, no, me equivoqué. ¿Qué estás tergiversando? Otra de las cosas como justificamos nuestras malas creencias es que usamos mucho la lógica. Usamos mucho la lógica. Y te voy a poner este ejemplo bíblico. Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto o no? Pero ellos consideraron que el árbol era bueno y que era agradable ante sus ojos. Usamos mucho nuestra lógica. ¿Cómo es posible que no pueda comer de ese árbol? Si ese árbol es el mejor de todos los árboles, está tan hermoso, su fruto brilla. ¿Cómo Dios? Entonces, ¿para qué lo creó? Si no quería que yo comiera de él. Y usamos mucho nuestra lógica, amada iglesia. Por ejemplo, de congregarnos. ¿Cuántas personas están diciendo como cristianos? Se dicen, ¿por qué me tengo que congregar si Dios está en todas partes? Ahora, ¿es cierto que Dios está en todas partes? ¿Suena lógico esto? ¿Dios está en todas partes? Suena lógico. Y es cierto, Dios está en todas partes. Entonces yo no me tengo que congregar. Pero se han olvidado que dice la Biblia, no dejes de congregarte. Cuánto más cuando ves que aquel día se acerca. Y metemos nuestra lógica en los diezmos. Si no me alcanza con el 100%, ¿cómo me va a alcanzar con el 10%? Si yo doy el 10%, me voy a quedar con el 90% y menos me va a alcanzar. Es la lógica que usamos. También con los jóvenes muchas veces la lógica de su deseo de fornicar. Me voy a casar de todas maneras con ella.
Y de todas maneras tenemos que tener intimidad o vamos a tener intimidad. Un papel no hace la diferencia. Una bendición de un ministro, ¿verdad? O de un pastor no hace la diferencia. Yo mientras voy a probar en la intimidad si somos compatibles o no. Y tienen relaciones. Suena lógico. Suena lógico muchas cosas. Suena lógico que el árbol era agradable, que era vistoso, pero bastaba con que Dios les dijo: no lo comas. Nos tiene que bastar el no o el sí de Dios. Si Dios dice no forniques, no tengas relaciones antes de casarte, no lo hagas. Pero es que dame la prueba de tu amor. Te daré otra prueba sin vergüenza, pero no esa. Es que, ¿verdad? Dios está en todas partes. ¿Para qué me tengo que congregar? Si Dios dice no dejes de congregarte, no. ¿Entiendes eso? No dejes de congregarte. O sea, congrégate. 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 Si Dios lo dice así, así es. Nos tendría que bastar. Si Dios dice que diezmemos, nos tendría que bastar eso. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No seas injusto, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Nos tendría que bastar lo que Dios dice, porque Él es perfecto, porque Él no se equivoca, porque Él es más sabio que todos juntos y porque Él quiere lo mejor para ti como un buen padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que si Dios está diciendo que no lo hagas, no lo hagas. Y punto. Pero ¿sabes por qué lo hacemos? ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque queremos hacerlo. Porque lo deseamos. Y buscamos 3 pies al gato. Y cuando, yo lo he dicho muchas veces, cuando alguien ya no quiere servir, nos empieza a provocar a nosotros como pastores. Para que de alguna de otra forma le digamos a la persona: sabes que estás disciplinado, ya no puedes servir. Y que nos eche la culpa a nosotros. Y que diga: esos pastores son unos exigentes, no me dejan servir. Yo que tengo un corazón lleno de servicio. Pero nos provocan llegando tarde. Nos provocan haciendo mal las cosas porque ya no quieren y no tienen el valor para decir: pastor, muchas gracias, ya no quiero servir, y se acabó. Muchos cristianos vienen aquí a la iglesia, o muchas personas más bien, no cristianos, rectifico, muchas personas vienen a la iglesia probando, queriendo probar que Dios no funciona. Realmente nunca han venido con un corazón abierto, sino vienen solamente queriendo probar. Ya ves, estuve 3 años en esa iglesia y mira, nos iba peor. Estábamos peor que antes. Es que nunca viniste con un corazón abierto. Nunca venimos con un corazón entregado, amada iglesia. Ahora, ¿en qué tenemos que creer? Hoy en día, como nunca en la historia de la humanidad, hay más información que nunca. Nunca había habido tantos libros. Nunca había habido tanta información en la palma de tu mano con un celular. Hoy tienes enciclopedias en tu celular. Tienes muchísimos tutoriales, videos y tantas cosas, conferencias, predicaciones al por mayor. ¿Cierto o no? Conferencias de cualquier tipo, de cualquier tema, cristianos o no cristianos. Al alcance de tu mano tienes tanta información. ¿Qué tenemos que creer? ¿En qué creer, en qué no creer cuando nos hacemos tantito para acá y alguien nos dice: esta es la verdad? Nos hacemos tantito para acá, esta es la verdad. Nos hacemos para acá, esta es la verdad. Cuando incluso vamos a congregaciones y dice: no es malo que te hagas un tatuaje. ¿En qué creer? Hay iglesias que se dicen ser cristianos y son de homosexuales y lesbianas. ¿Lo sabes? Aquí en la Ciudad de México. Y ellos dicen, sacan versículos de la Biblia y dicen: esto es de Dios, esto no es malo. ¿En qué creer, hermanos? ¿En qué creer en un mundo lleno de tantas y tantas y tantas falsedades y tantas mentiras y tantos engaños? Mira, hace unos meses este tema surgió. Ya les había comentado hace algunos años un tema así, o les había compartido,
Pero surgió porque una persona aquí en la iglesia, sin dar tantas descripciones, que yo creía que estaba firme, empezó a escuchar creencias de su esposo. Creencias, se empezó a informar de tantas y tantas cosas, cuestiones espirituales, y no quiero dar tantas descripciones, pero ella empezó a dudar. Y me llamó tanto la atención poderosamente y le dije: ¿en serio me estás diciendo que ya no crees en esto? ¿Que ya no crees en esto? Pero si yo te veía tan entregada y tan firme. ¿Qué pasó si nada más fueron como 3 meses que nos dejamos de ver en el tiempo de lo de la pandemia? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué estás dudando de esto? Con mucha vergüenza ella me lo dijo. Y entonces ahí me puse a pensar, ¿qué es nuestro fundamento o cuál tendría que ser nuestro fundamento de creencias? ¿En qué creer, en qué no creer, hermanos? Pues te diré algo. Nuestro fundamento de creencias tiene que ser la Biblia. Y te voy a decir por qué. Porque este libro tiene elementos que ningún otro libro tiene. En primer lugar, es la palabra de Dios. No es la palabra de un hombre o de una mujer. No es la palabra de un intelectual o de un ignorante. No es la palabra de un borracho o de alguien que está en la cárcel o de una prostituta o de un profesor de escuela o de un padre de familia. No es la palabra de un humano, es la palabra de Dios. Y nos debería de bastar tan solo con que Dios lo dijo y así es. Pero también otro elemento que tiene es que es palabra de vida. Y me gozo también por el testimonio de una hermana que está entre nosotros y que ella, o se congrega aquí, y que ella ha empezado a estudiar la palabra. La semana pasada se llevó una Biblia, yo incluso se la vendí ahí de la librería. Y entonces ayer la vi después de una semana. Y le digo: ¿cómo has estado? Y me dice: he estado estudiando la palabra, he estado leyendo la Biblia, pero no sé exactamente cómo comenzar. Pero mi hermana, que es cristiana, ya de tiempo atrás me dijo que comenzara con Mateo. Y ya leí Mateo, ya leí Marcos, ya leí Lucas y estoy empezando a leer el Evangelio de San Juan. Y me sorprendí que en una semana ha leído más de 3 libros de la Biblia. Y me dice esto, hermano, y no es broma. Me dice: pastor, entre más la leo, más hambre me da por leerla y por leerla. Y mi hijo me dice que ya deje ese libro que no me deja nada bueno, pero yo me siento más viva que nunca, porque la palabra tiene vida. Si tú lees la palabra en vez de estar en las redes sociales, tu alma se llena, tu espíritu se vivifica a través de la bendita palabra de Dios. Es que no la estudiamos, amada iglesia. Ayer no sé cuántos de ustedes escucharon esa predicación, pero ayer o antier, una predicación que la pastora Anita compartió hace meses, conexiones celestiales. Y estamos tan conectados al celular que incluso ya no nos llevamos al baño. Y estamos ahí mucho tiempo, conectados a internet, horas al día. Pero ¿cuánto tú lees la Biblia? ¿Cuánto tú agarras a tu familia? Vamos a estudiar la palabra. Y luego nos preguntamos: ¿y por qué me siento mal? ¿Por qué te sentirás mal? Escuchando tanto chisme ahí en la tele, viendo en el Facebook tanta morbosidad. Eso es morbo, hermano. ¿Y dónde se sacó la foto la hermana? Y ya está en el restaurante. Y los pastores otra vez están en Miami. ¿O dónde están? Estamos en Xochimilco. Ahí pasamos seguido. Es que las trajineras las arreglaron bien esta vez. Y entonces es morbo. ¿Y dónde está comiendo? ¿Y qué está haciendo? Y exhibicionismo, amadores de sí mismos, sacándose su selfie aquí. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? No, es en serio, no es broma. Yo cuando veo eso me duele en mi corazón. Y digo: ¿quieres modelo o qué? Y aunque lo fueras, eres cristiana, ¿por qué estás haciendo eso? Y en fin, si nosotros estudiáramos más la palabra, entonces nosotros nos sentiríamos mejor, porque recibimos vida. El otro elemento que tiene este libro, que ningún otro tiene, es que es verdad. Y está comprobado, les guste o no a los científicos y demás, está comprobado científicamente, históricamente, arqueológicamente y por donde le quieras ver, está comprobado la palabra. Antes de que la humanidad dijera que la tierra es redonda, ya la Biblia lo había dicho.
Incluso hoy los doctores dicen que la amargura provoca artritis muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Y sabes, la Biblia lo dice en Proverbios, que la amargura seca los huesos. Está comprobada médicamente la palabra de Dios, por donde le quieras ver. Pero muchos actuamos de una forma y decimos, la Biblia es un libro de cuentos, de fantasía, y no es así. Y también la palabra de Dios es poderosa, amada iglesia. Yo quiero que tú analices por unos segundos. ¿Qué vas a creer? ¿En quién vas a creer? ¿En serio crees que Dios se equivocó en dejar este libro? Para empezar, ¿crees en Dios? Yo le estaba diciendo a algunas personas que vienen aquí a la escuela que tenemos aquí en la iglesia los jueves, que es increíble con tantas y tantas cosas sobrenaturales, con tantas y tantas evidencias espirituales, que aún en nuestros tiempos haya ateos. Porque el ateo no solamente no cree en Dios, sino también no cree en el diablo. Y hay tantas manifestaciones diabólicas en nuestros tiempos, tantas señales en los cielos. Yo no sé si has visto esos videos, pero de todo dicen, ese video es una mentira, lo montaron, no es cierto. Y se ven cosas sumamente sorprendentes y sobrenaturales. ¿Cómo no creer en un mundo espiritual en nuestros días, cuando estamos viviendo los últimos tiempos, amada iglesia? ¿Qué vas a creer? ¿En quién vas a creer? ¿En qué vas a creer? Yo he decidido creer en este libro que nunca me ha fallado. ¿Y sabes por qué? Porque hay millones de vidas transformadas por este maravilloso libro. Este libro nos ha sacado de la muerte y nos ha trasladado a la vida. Este libro ha roto nuestras cadenas. Este libro nos ha comprobado la verdad. Este libro nos ha mostrado a Jesús, pero también es un espejo que nos muestra nuestra condición. Esta palabra es poderosa, amada iglesia, y las estadísticas dicen que Dios sigue salvando a millones de personas cuando reciben esta palabra de verdad. Si tú la recibes, entonces tu vida será transformada. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y quiero leerte este versículo por último. Si alguien me ayuda en el teclado, por favor. Hebreos 4:12. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Hebreos 4:12. Fíjate cómo dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Estoy leyendo otra traducción. Cada palabra que Dios pronuncia, escúchala, tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. ¿Cuál es el elemento más importante para que nuestras creencias sean renovadas? ¿Cuál es el elemento más importante? ¿Cuál es el medio, el instrumento más importante para que nuestra mente sea renovada? La palabra de Dios. Lo que les acabo de leer, que está en Hebreos 4:12, dice que la palabra lo que hace es que la palabra de Dios nos confronta con nuestras creencias y nos deja en claro si son buenas o son malas. ¿Por qué? Porque aquí en este libro están las creencias de Dios. Tú tienes creencias, yo tengo creencias, el de afuera tiene creencias y la mayoría las tenemos diferentes. Pero este libro tiene las creencias de Dios y las creencias de Dios son correctas y son verdaderas. Entonces
no es creer lo que te dijo tu abuelo o tu padre, es creer lo que te dice tu Padre Celestial. No es creer lo que te dice el maestro ahí en la universidad o en la preparatoria, sino lo que dice el maestro de maestros. No es lo que te dice tu amigo, sino lo que te dice tu mejor amigo, Señor Jesucristo. Tú eres mi mejor amigo. No es lo que te está diciendo una persona, sino la que te dice el ser más poderoso del universo. Yo creo esto para ti, yo diseñé esto para ti. Aquí están mis creencias. Y si tú y yo abrazamos estas creencias, entonces nos revelará en primer lugar si las creencias que tenemos son correctas o son incorrectas. Por eso el diablo no quiere que tú leas este libro. Por eso el diablo te duerme cuando tú lo empiezas a estudiar. Por eso no hay tiempo para leer la Biblia hoy en día, dice la gente, pero sí para estar horas conectado en el Facebook. Este libro es para el diablo un tormento cuando tú y yo lo hacemos vivo, cuando tú y yo lo hacemos real, cuando no solamente lo sabemos aquí, sino que está grabado en las tablas de nuestro corazón, cuando las atamos a las tablas de nuestro corazón, cuando en medio de las circunstancias nosotros creemos lo que está escrito aquí. Señor, para ti no hay nada imposible. Y ya sea que viva o ya sea que muera, yo soy de ti, Señor. Yo soy de ti y yo creo con todo mi corazón que tú eres Jesucristo, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, que tú eres el que moriste hace 2000 años en esa cruz, y nadie va a borrar esa cruz. Ningún ateo, ningún musulmán, ningún budista va a borrar lo que tú hiciste por amor a la humanidad, que diste tu sangre por mí. Y yo sí creo en tu sacrificio, soy salvo. ¿Cuántos dicen amén a eso, amada iglesia? ¿Cuántos creen eso verdaderamente? Cuando tú y yo estudiamos este libro llamado la Biblia, número uno, vas a ser confrontado si tus creencias son compatibles con las creencias de Dios. Y yo te pregunto en este momento, ¿seguirás creyendo lo que tú quieres creer o creerás lo que Dios dice? ¿Qué te conviene a ti? Creer lo que Dios dice. A tu carne creer lo que tú quieres, pero a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra vida nos conviene creer lo que Dios dice. Si Dios dice así, así es. Si Dios dice que no hagas esto, no lo hagas. Si Dios dice que no es bueno que tengas 7 mujeres o 2 o 3, sino que seas fiel a una, séle fiel. Si Dios dice que si le buscamos a Él antes que todas las cosas, Él nos añadirá lo que necesitamos. Créelo en tu corazón y lo comprobarás. Lo comprobarás con tu vida. Mira lo que dijo David Fishman. Me gustó tanto esta frase. Cuestionar nuestras más arraigadas creencias requiere de mucho coraje, porque implica aceptar que hemos podido estar equivocados toda nuestra vida. Te lo vuelvo a repetir. Cuestionar nuestras creencias más arraigadas requiere de mucho coraje, porque implica aceptar que hemos podido estar equivocados toda nuestra vida. Le tenemos miedo todavía a la verdad. Tu carne tiembla de decir: he creído que soy el mejor padre. Lee este libro y a ver si es cierto. He creído que soy una buena persona, que me paso de bueno. Mis amigas me dicen eso continuamente: tú te pasas de buena. Pero Jesucristo dijo: no hay nadie bueno, solo Dios. Aquí vas a comprobar si tú estás bien con la marihuana, si estás bien con esa droga, si estás bien fumando. Aquí vas a comprobar si es correcto el chisme, si es bueno criticar y deshonrar a tus padres. Aquí lo vas a comprobar. Si es bueno estar robando o es malo. Pero se necesita, como dijo David Fishman, se necesita mucho coraje para que tú empieces a analizar si tus creencias han sido correctas o si has vivido engañado toda tu vida, hermano, aún como cristiano. Porque creo yo firmemente y amo a los cristianos. Yo soy cristiano, pero creo que de las personas que más nos engañamos en todo el mundo
somos nosotros como cristianos, más que otros de otras religiones. Porque decimos, ya conozco la verdad, pero no es que la conozcas, es que la vivas, es que la recibas, es que la practiques, es que la hagas tuya.